enfoca en los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la población LGTBI. Así mismo vamos a hablar sobre la participación ciudadana en la región y los derechos laborales de los trabajadores, como está la situación actual. Para ello le doy la bienvenida a María Aurora Mota, de Género, Ética y Salud Sexual AC, a Liz Ramos, de Alianza Feminista de Nuevo León AC, a Higinio Barrios, del Centro de Estudios y Taller Laboral AC, así como a Jesús González, de Contingente Monterrey, quienes hoy nos están acompañando para hablar sobre estos temas. Bueno, buenas tardes. Fruto de un seminario que tuvimos en estos mismos espacios, escogimos las compañeras y compañeros que estábamos aquí la temática sobre violencia de género. Yo me voy a permitir dar 3-4 ideas acerca de cómo se ha ido colocando este tema en varios espacios y más que todo cómo se ha ido pudiendo institucionalizar y meter en el marco jurídico, ¿sí? Les diré que desde hace más de 30 años el movimiento de mujeres y las feministas pusieron el tema del fenómeno de violencia de género en el ámbito público. Esto era siempre parte del espacio privado. Desde la academia se inicia el estudio de este tema muy relevante porque lo que importa en muchas ocasiones es ver hasta dónde se institucionalizan las temáticas que la sociedad demanda. Y es que el tema de violencia hacia las mujeres, que ahora se conoce en muchas ocasiones como violencia de género, no se veía en los espacios públicos porque las mujeres no éramos consideradas ciudadanas y por lo tanto si no éramos ciudadanas no éramos sujetos sociales con conciencia y con legitimidad política o académica o científica capaces para colocar el tema en la agenda de los derechos humanos. Pero bueno, se va logrando un avance para ir colocando la temática en leyes nacionales o internacionales. Y además, si no se colocan las leyes, no aparece como en las políticas públicas. No existe, pues, ¿no? Ahora, los ambientes socioculturales y explosivos, como el que tenemos en esta frontera noreste, acentúan las tensiones, invisibilidades de la violencia familiar, entre otras formas de violencia de género. Pero, como la violencia social es tan amplia, la violencia hacia las mujeres es sepultada en los discursos hegemónicos o aparece bajo capas de palabras que son aparentemente más valiosas que el tema de violencia, ¿sí? Pero al igual que otras víctimas excluidas como son las etnias, los homosexuales o las y los migrantes, sus voces siempre van a ir marcando desigualdades, discriminaciones y exclusiones. Y les diré, bueno, algún tipo de definiciones de este concepto de violencia de género. Miren, el reconocimiento de la violencia de género recorre los últimos 35 años. Y esto no es para asustarnos, ¿no? Pero nada más como un análisis. Generalmente los temas, si no se colocan en la jurisprudencia, no aparecen como temas públicos. Entonces nosotros tenemos los temas de discriminación hacia las mujeres desde 1946 en los organismos internacionales y es hasta 1979 con la CEDAW que se da la expresión discriminación contra la mujer. Voy a ir señalando algunas palabras para irme rapidísimo, pero decirles a ustedes que en la jurisprudencia van entrando conceptos y categorías que luego se van a ir ampliando y eso es una variable muy importante para que nosotros, bueno, al menos yo la aprendí muchísimo ahora en el seminario, de cómo ir detectando pequeños significados o pequeñas palabras que nos van nosotros dando la importancia de la temática en el espacio público. Bueno, pero ahí nos quedamos en los 70s, es hasta la década de los 90s, y aquí quiero resaltar un hecho importante. En 1993, en Viena, se da una conferencia mundial por los derechos humanos. Cuando se da la conferencia mundial por los derechos humanos,
automáticamente el resto de los discursos internacionales, la América Latina o mexicanos, van a poder colocar la palabra de violencia. Este concepto de violencia, ya sea contra las mujeres o contra otros grupos sociales, aparece hasta después de que aparecen los discursos de los derechos humanos. Antes no es tan importante la temática. Pues bien, les diré que nosotros en la Convención de Belén de Pará, que es una convención latinoamericana, aparece ya el concepto de violencia contra la mujer, porque esta convención se da en 1994. Hay toda una discusión de que si somos mujeres o mujer, y se lo voy a pasar por alto. A mí lo que me interesa en esta convención de Belén de Pará es que ya aparece la idea de violencia como daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico que reciben las mujeres, o como amenazas o actos de coacción o de privación de la libertad. Pues esa definición jurídica es sumamente importante, ¿no? Pero será, por supuesto, Beijing, en 1995, cuando se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos. 1995. Y entonces ahí sí aparece el concepto de violencia como contra las mujeres, descrita en Belén de Pará, ¿sí? Ya sea como daño o sufrimiento o amenazas o coacción, pero se agregan otras formas de violencia. 1995 nos da la oportunidad a las mujeres del mundo de que, además de la violencia al interior de los espacios domésticos, vean otros actos de violencia como serían violaciones a los derechos humanos en situaciones de guerra, asesinatos, violaciones sistemáticas, esclavitud sexual, embarazos forzados, venta de niñas, esterilización forzada, infanticidios, ¿sí? O la terminación prenatal de sexo o utilización forzada de los anticonceptivos. Esas son otras formas de violencia hacia las mujeres que aparecen en la conferencia de Pekín. Pues bien, de 95 nos vamos un gran trecho y me voy a ir a México, porque la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia del 2007 en México aparece la palabra violencia basada en el género, pero género referido a las mujeres, como cualquier daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o de muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. ¿Sí? Y está descrito en los artículos de la Ley de Acceso de 2007. Entonces, el concepto de violencia de género para nosotras en México aparece en 2007, con esa ley. Claro que si nosotros lo vemos por otros lados, por ejemplo, Rosa Cobo, que es una estudiosa de los temas de violencia, nos dice: la violencia es realmente una relación estructurante perversa, ¿sí? Con la cual las mujeres víctimas no pueden salir de los ciclos de violencia, porque el primer efecto de estos actos es la pérdida de su capacidad para actuar. Entonces, un poco en síntesis, yo les diría que es el avance en la conciencia de los derechos humanos de las mujeres, la labor de organización de las mujeres por impulsar un Estado de derechos, las que han permitido la modificación de procesos de indefensión de las víctimas. Debates y diálogos públicos como el que hemos tenido en este espacio en otros momentos, ¿sí? Y como el que tenemos ahora, van profundizando y ampliando la reflexión crítica sobre quiénes son las responsabilidades en materia de violencia hacia las mujeres, ¿sí? Claro, todos están en la lógica de la discriminación, y estos se han ampliado por razones de género, porque acordemos que también en 2002 en México tenemos una ley contra la discriminación a cualquier forma de violencia y sobre cualquier forma o cualquier tipo de personas. Entonces, ¿qué vamos encontrando? Que las leyes van caminándonos, pero eso no significa que al interior de la defensa de los derechos humanos, más allá de las leyes, existe una conciencia colectiva para que se reivindique las cuestiones de género, tanto en hábitos o en prácticas humanas. O sea, nosotras como mujeres hemos trascendido las leyes, ¿sí? Ha habido modificaciones muy fuertes, pero la estructura patriarcal que subordina y violenta a los sujetos no se adecúa con la imagen de masculinidad o feminidad que marca el dominio de la conciencia patriarcal, pues entonces
sufren violencia de género, ¿sí? Aunque no aparece así en las leyes. Pero bueno, ¿qué les quiero decir finalmente? Estereotipos, normas y reglas, además de una ideología sexual, marcan diferencias que aparecen como esenciales, con lo cual no es cierto. Las vivencias y las de subordinación se han ido naturalizando. Entonces, se legitima la subordinación y la exclusión de las mujeres en el aspecto cultural, y por lo tanto no nos permiten acceder a condiciones de igualdad como lo consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos a una vida digna. Entonces, el mensaje: las leyes son necesarias, si no, no hay institucionalización, pero para avanzar en los derechos humanos tendríamos que entrar en una cultura, ¿sí? Porque nosotros la estamos viviendo como mujeres. Si no hay una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, créanme que no vamos avanzando. La naturalización es tan fuerte, está tan metida en las conciencias de cada una de nosotras y de los hombres también, ¿sí? Que entonces pues aparece un bonito discurso, pero ahí nos quedamos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación y agradezco que todos ustedes y todas ustedes estén por aquí. Para comenzar, yo quisiera pedirle a la población trans que nos acompaña esta tarde que por favor se pongan de pie. Queremos que ustedes como población trans se hagan visibles, y quiero que ustedes sepan que la población trans vive entre nosotros, y les vamos a dar un aplauso de bienvenida. Muchas gracias, chicos y chicas, por acompañarnos en este seminario de derechos humanos, en donde estamos tratando de buscar los derechos humanos para todos y para todas, incluyéndolos a ustedes. Una de las problemáticas que vivimos los integrantes del colectivo LGBT es la invisibilidad. Por eso es que pedí a este grupo, uno de los subgrupos dentro del colectivo LGBT, que quiere decir lésbico, gay, bisexual y transgénero, que nos acompañen. Bueno, en particular la población trans, porque cada uno de estos grupos tiene una problemática muy especial, pero a mí me parece que el grupo trans en México es el grupo que más sufre de violación de sus derechos. Para comenzar, violación a un derecho que es el derecho al nombre, al derecho a la identidad, y a partir de ahí se derivan toda la problemática que vive la población trans: no posibilidades educativas, no posibilidades laborales, problemáticas, rechazos familiares, etc. Actualmente vivimos que la comunidad trans hay personas de primera y de segunda. Afortunadamente en el Distrito Federal ya hace varios años surgió la ley de identidad trans, en donde las personas trans en la Ciudad de México sí pueden cambiar su acta de nacimiento en concordancia con su proceso de vida. Sin embargo, en Nuevo León y fuera del Distrito Federal este derecho aún no es posible. Bueno, quiero también darles algunas otras ideas sobre la problemática que viven otros de los grupos integrantes del colectivo LGBT. Como decía Lídice, la violencia de género se entiende. Muchas personas creen que es solamente violencia hacia las mujeres. Sin embargo, si así fuera, pues mejor le llamamos violencia hacia las mujeres y ya nos quitamos de tanta historia, ¿no? Pero no, creo que el concepto de violencia de género tiene que incluir el tema de cualquier violencia por el hecho de las personas pertenecer a ciertos géneros o no ser partícipes de ciertos estereotipos de género, ¿sí? Entonces, por eso podemos extender el tema de violencia de género al grupo y al colectivo LGBT. Miren, la cultura se construye a través del lenguaje, y es a través de que también se ejerce de una manera despiadada la violencia de género. Quiero darles dos ejemplos de cómo esto sucede aquí en el estado de Nuevo León. Recientemente, la diputada Carolina Garza, quien es la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, y le debería de quedar bien claro estos temas, hizo las siguientes declaraciones hace un mes, el 5 de marzo del 2013. Dice:
indicó que el aprobar la unión entre personas del mismo sexo es algo que va en contra de la naturaleza humana, por lo que no se estaría salvaguardando el bienestar de la sociedad. Dice ella, al aceptar los matrimonios gays, estás aceptando la negación de la vida, es decir, que ya la sociedad no cumpliría con su función de reproducirse y seguir habiendo generaciones, y pues se acabaría la sociedad, expresó. La legisladora, fíjense el problema, o sea, el problema de la sociedad es que los gays nos queremos casar. Ese es el gran problema de la sociedad, después de haber escuchado la mesa anterior, en donde verdaderamente estamos viendo problemáticas sociales dramáticas, ¿no? La legisladora declaró que se respeta a las personas homosexuales y tienen el derecho de unirse, menos mal. Pero el equipararse al matrimonio es algo que va en contra de la sociedad y todo el bienestar que se busca dentro de los entornos. Están en todo su derecho de unirse, pero equipararlo al matrimonio es algo que va muy en contra de la sociedad, recalcó. Hay actos buenos que ayudan a la sociedad y hay actos que van en contra de la naturaleza, dijo, como en un momento dado que dos hombres o dos mujeres se unan. Lo que supone este pseudo argumentación ética es que los vínculos, ella presume, entre parejas del mismo sexo son inferiores a los vínculos que puede existir entre un hombre y una mujer en cualquier circunstancia. Deja ver entre líneas que la función del matrimonio es la creación de la vida, lo cual es una absoluta falsedad, ya que muchas parejas heterosexuales que se unen no tienen deseo y o la posibilidad de procrear. Sus argumentos están basados en afirmaciones falsas. Llega al colmo de la malevolencia al afirmar que si se aprueba el matrimonio igualitario, la sociedad se acabaría. Así de malditos y malvados son los homosexuales y lesbianas que quieren casarse. Este es un ejemplo de violencia extrema a través del lenguaje, disfrazado de un discurso ético benevolente, me parece a mí. Ahora quiero comentarles, a lo mejor ustedes supieron, también de un caso muy reciente, sobre una decisión de la Suprema Corte de Justicia. El 7 de marzo de este mismo año, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que las expresiones como puñal o maricón son homófobas, ya que fomentan la discriminación y la intolerancia hacia las personas homosexuales. El criterio fue aprobado por una mayoría de 3 integrantes de la primera sala de la Suprema Corte. El uso de esas palabras puede devenir, dicen ellos, en demandas por daño moral, dado su carácter discriminatorio, según se estableció en el fallo correspondiente. Las expresiones homófobas, dice la Corte, el discurso consistente en inferir que la homosexualidad no es una opción sexual válida, sino una condición de inferioridad, constituyen manifestaciones discriminatorias. Ello a pesar de que se emiten en un sentido burlesco, ya que mediante las mismas se incita, se promueve y se justifica la intolerancia, y agregaría yo, el odio hacia los homosexuales. Esta resolución de la Corte, que los integrantes del colectivo LGBT y algunas otras personas que trabajan los temas de derechos humanos nos pareció necesaria y extremadamente relevante, ha sufrido una enorme cantidad de crítica desde los más diversos lugares. Voy a comentar nada más algunos. Jaime Labastida, quien es el director de la Academia Mexicana de la Lengua, afirmó: en mi calidad de escritor, de académico o director de la academia, me parece un verdadero absurdo, pues ha intervenido la Corte en un tema que no le corresponde, que es el uso adecuado o inadecuado de la lengua. Explicó: nos quieren prohibir o coartar la libertad de emitir insultos. Imagínense que eso es lo que dice la Academia Mexicana de la Lengua. Hay muchos periodistas que también tienen este mismo discurso, nada más voy a decirles alguno. Un Jorge Sánchez Moreno de SDP Noticias dice que en su juventud él llegaba con sus amigos y les decía puto, maricón, y esas eran palabras cariñosas, de camaradería, siempre con el gusto con el que se trata a un amigo que se le vuelve a ver. Dice él,
Yo por lo pronto tendré que seguir batallando para expresarme con algunas amistades gays, ya que decirles que qué pedo puto les resulta ofensivo, a pesar del uso ad hoc del término. Eso es lo que dice este periodista. Otro comentario en internet, porque si ustedes se meten es inconcebible la cantidad de cosas que se leen. O sea, tendría yo que estar aquí horas y horas y horas de lo que se lee en internet en relación con este tema. Dice, si un puto es puto, se le dice puto y se acabó. Ahora, que caerle a putazos al puto sí es un delito. Digo, no sabemos si reír, llorar o ofenderme, ¿no? Digo, es que verdaderamente es... Ahorita vamos a llegar a las conclusiones. Y así podemos encontrar infinidad de expresiones similares. Con estos dos ejemplos que hemos dado, podemos ver que la violencia de género no se ejerce únicamente contra las mujeres. La violencia de género no se da únicamente por medio de golpes, comienza y se perpetúa a través del lenguaje, como hemos visto. Podemos y debemos detectar y combatir otras formas de violencia de género que tal vez anteriormente se había visto como algo normal. Decía la maestra Lídice, es normal que a las mujeres se les domine, se les subordine, etc. Bueno, eso ya no es normal. Tampoco es normal que utilicemos estos vocablos. Y a mí me parece que también debemos profundizar en los conceptos básicos de derechos humanos y comprender que a partir de la reforma constitucional de junio del 2011, México se ha transformado en otro país en donde la discriminación no será permitida. Muchas gracias. La palabra a Higinio, quien nos hablará un poco de este tema. Buenas tardes. Higinio Barrios, del Centro de Estudios e Integridad Laboral del Frente Auténtico del Trabajo. Básicamente quiero referirme a que los derechos laborales es algo que ya tiene bastante tiempo en el país. Se anticipó a muchos otros países, entonces esto le dio una cierta característica a la evolución de los derechos humanos laborales, en el sentido de que en otros países la defensa de los derechos humanos laborales avanzó, principalmente en organismos internacionales como la OIT, que empezó a reconocer una serie de derechos que en México ya estaba legislado a través del artículo 123. Es decir, en otros países, en otras áreas del mundo, hablábase de derechos humanos laborales, o se tenía noción de que los derechos laborales tienen que ver con derechos humanos, y en México estaban aceptados como derechos sociales. Pero tenía características importantes, como por ejemplo que eran derechos tutelados por el Estado, algo que ya todos los abogados saben. Y esto significaba reconocer que los trabajadores eran un sector con cierta desventaja frente a la clase patronal, es decir, se reconocía la vulnerabilidad del trabajador frente al que tiene el poder económico. Y eso era la tutelaridad del Estado para los derechos laborales. Otra característica de los derechos laborales en México era que para luchar contra esta vulnerabilidad se otorgaban los derechos colectivos, que eran tres básicamente: el derecho del trabajador y de las trabajadoras a organizarse en sindicatos, para que mediante estos sindicatos se pudiera tener el derecho a contratarse colectivamente con los patrones. Y en caso de que la parte patronal no aceptara este derecho de contratarse colectivamente, entonces se tenía el derecho a la huelga, ¿no? Tres derechos colectivos básicos. A partir de los 80s y con el cambio de giro de la política económica que se da en el mundo y en México, que ahora llamamos como el neoliberalismo, los derechos laborales empiezan a decrecer rápidamente, empiezan a precarizarse rápidamente de los 80s para acá, sin necesidad de cambiar la Ley Federal del Trabajo y sin cambiar la Constitución.
Estos derechos que mencioné, los derechos colectivos y la tutelaridad del Estado empezó a abandonarse. Para esto se violaba impunemente la Ley Federal del Trabajo, se violaba la Constitución, las jornadas de trabajo empezaron a no aplicarse y no había medio o autoridad que quisiera hacer cumplir esta ley. Una serie de derechos que se fueron perdiendo, pero básicamente empezó a perder el poder adquisitivo del salario, empezó a empobrecer la población trabajadora. Para lograrlo, una de las medidas importantes que se tomó fue impedir el ejercicio, obstaculizar el ejercicio de organización de los trabajadores, y allá donde había trabajadores organizados, había que desmembrar las organizaciones de trabajadores. Todo esto vino a ocurrir fuertemente de los 80s para acá. No que antes no pasara, lo que pasa es de que los 80s para acá se agravó cada vez más hasta llegar en estos momentos en que estamos. En Monterrey, en Nuevo León, bueno, desde siempre hubo la oposición a estos derechos sociales. Incluso en los años 29 al 30 del siglo pasado, 29 al 31, la clase patronal de Monterrey intervino activamente en los trabajos del Congreso durante la reglamentación del artículo 123, es decir, durante la redacción de la Ley Federal del Trabajo, intervino activamente para procurar que se limitara lo más posible los derechos colectivos que mencioné. Actualmente, bueno, como para dar un panorama, ¿qué encontramos aquí en este estado? Bueno, el desempleo, por un lado, porque es un polo de atracción de personas que buscan trabajo, así como se decía, los migrantes consideran que es una zona con posibilidades de trabajo, entonces hay bastantes personas, no hay la generación de empleos necesarios, por lo tanto siempre ronda alrededor del 6% el desempleo en este estado. En cuanto a la percepción de trabajadores aquí, bueno, ustedes pueden encontrar que cuando se rinde informes por parte de las autoridades, hablan de un promedio salarial en Monterrey de tal vez más de 6,000 pesos mensuales. Pero si revisamos los mismos informes de las autoridades en Nuevo León, encontramos que hay un 7.66% de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo, que significa 1,938 pesos al mes. Eso es lo que ocurre aquí en Nuevo León. Hay un 34.91% de trabajadoras y trabajadores en Nuevo León que ganan entre esta cantidad de 1,940 pesos hasta 5,828 pesos al mes, ¿sí? Esta población es el 34% de la población trabajadora, más el 7% de los que ganan hasta un salario mínimo. Solo un 9.39% de los empleados, por decir aquí en Nuevo León, ganan el salario de 5,828 pesos hacia arriba. Ni siquiera el 10% de la población trabajadora gana de 5,000 pesos para arriba. Y aún así podemos encontrar un reporte de más de 66,000 trabajadoras y trabajadores reportan trabajar sin recibir percepción. Eso es lo que ocurre aquí en Nuevo León. Bueno, ¿qué otra característica podemos mencionar de Nuevo León y ahora sí de la zona noreste? Que estamos en una zona de economía maquiladora. Monterrey, bueno, pues ha sido siempre la zona industrial del país, la segunda zona industrial del país. En este momento Nuevo León, más bien desde el año pasado, Nuevo León tiene el honor de estar en el segundo lugar o el segundo estado con más industria y empleados de industria maquiladora. Solo le gana Chihuahua. Coahuila y Tamaulipas están en los lugares 4 y 5 de estados maquiladores, de modo que estamos en una región de economía maquiladora. Esto, previamente ya sabíamos que la economía maquiladora pues es una economía con empleos y salarios precarios, ¿no? Y esto pues esto es lo que ocurre en la realidad.
Los trabajadores pues siempre tienen luchas, resistencias, y la respuesta pues siempre son medidas de control. Básicamente es el impedimento de ejercer el derecho de organizarse, de constituirse en sindicatos, y cuando existen los sindicatos desmembrarlos, pero básicamente convertir los sindicatos en instrumentos de control que llamamos organismos corporativos, que se caracteriza en Nuevo León por ser instrumento corporativo gubernamental de lo que se llama comúnmente como sindicatos rojos, y el instrumento de control corporativo patronal que conocemos como sindicatos blancos. En el resto del estado, bueno, básicamente antes de terminar quiero señalar dos luchas muy importantes: la de los mineros de la zona carbonífera de Saltillo, en donde se destaca el trabajo que desarrolla la organización Familia Pasta de Conchos, a partir de la explosión de la mina Pasta de Conchos precisamente, y donde ellos reportan constantemente la precariedad de las condiciones de trabajo en los pocitos y minas rudimentarias que existen en esa zona. Y quiero comentarles también, seguramente muchos ya están enterados, de que una de las defensoras de Familia Pasta de Conchos, la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach, hace 3 días fue hostigada. Previamente ya ella ha sido atacada, pero hace 3 días fue hostigada en su casa debido a que hizo visible la muerte última de otro minero, que era ocultada por los empresarios y las autoridades. Entonces ella, al hacer público esto, en represalia es acosada es acosada su persona. Pero esta organización pues hace visible esa precariedad que ha estado intentándose ocultar en toda la zona carbonífera. Y también en Coahuila, otra cosa que hay que resaltar en este momento es la larga lucha de los trabajadores obreros de la fábrica de mezclilla La Estrella de Parras, Coahuila, quienes ya llevan 1 año, 8 meses y hoy precisamente una semana más de huelga, en donde además se ve la complicidad de las autoridades cuando, una vez estallada esta huelga y declarada lícita por las mismas autoridades, entonces el patrón recurre a un juez, por cierto aquí en Monterrey, para solicitar la declaratoria de quiebra de la empresa. Las autoridades aceptan esta solicitud a pesar de que ellas mismas declaran lícita la huelga, cosa que legalmente no debe de hacerse, ¿no? Entonces lo que pasa es que los trabajadores recurren a la Suprema Corte para poder echar abajo este intento de escamotear el derecho a huelga, es decir, de burlar el derecho constitucional a la huelga, ¿no? Entonces mediante la Suprema Corte logran que las autoridades reconozcan que no procede esa declaratoria de quiebra y que efectivamente están en una huelga legalmente declarada. Esto además permite a la empresa extender el conflicto y apostar a la rendición de los trabajadores mediante pues su cansancio. Ellos resisten, algunos de ellos se distribuyen por la región para trabajar, para vender cosas y de esta manera lograr resistir, lograr continuar con esta lucha que defiende básicamente el contrato colectivo que tenían. La huelga estalla precisamente porque el empresario lo que busca es desaparecer el contrato colectivo que a través de muchos años habían logrado construir, defender, y que les daba condiciones de vida menos injustas. Y el patrón lo que busca es desaparición de este contrato colectivo, volver a contratarlos con las condiciones más precarias que ya existen en toda la región, y a eso es a lo que se enfrentan los obreros de la fábrica La Estrella. Y por último quiero señalar que el cumplimiento de los derechos humanos laborales nosotros consideramos básico, porque si se respetan los derechos humanos laborales, se da a la sociedad condiciones de vida aceptables. En la medida que se deterioran los derechos humanos laborales, las condiciones de vida de la sociedad empeoran.
Y esta situación de pobreza, de carestía, de precariedad, pues es el caldo de cultivo de las demás formas de violencia que ocurren. Pero para el respeto de los derechos humanos laborales, hace falta algo más que modificar las leyes. Modificaron la Ley Federal del Trabajo no para buscar que se cumplan los derechos que se estaban violando, sino para adecuar la ley a la violación de derechos, ¿no? Y entre los avances que se puede mencionar es que apenas hasta el año pasado, con la reforma constitucional, se reconoce que los derechos humanos, que los derechos laborales sí pueden ser considerados apenas derechos humanos laborales en México, ¿no? Pero no basta con la expedición de más leyes. Para que los derechos humanos laborales puedan ser respetados, sí es necesario otra forma de organización de la sociedad. Sí hace falta un cambio en la estructura económica que garantice que haya al menos dos cosas importantes. Primero, empleos, y segundo, empleos con salarios suficientes, ¿no? O al menos salario constitucional, es decir, lo que dice la Constitución. Pero si las políticas económica, social no cambian, no hay modo alguno de que se garanticen los derechos humanos laborales, y esto va en perjuicio de la calidad de vida de los trabajadores, de sus familias y de toda la sociedad. Entonces, bueno, pues esta es la situación respecto a los derechos humanos laborales. Gracias. Buenas noches. ¿Alguien ha visto la participación ciudadana como un derecho humano alguna vez? ¿Podría levantar la mano quien sí lo haya hecho? Interesante. Ok, la región noreste del país, entendiendo esta como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, no se ha caracterizado por tener una sociedad fuerte en cuanto a la participación organizada y libre de sus habitantes. Los tiempos y las realidades han cambiado. Desde hace unos años existen esfuerzos para revertir esta situación, si bien hasta antes del 2006 no estaban tan permeados por la emergencia social impuesta por la violencia ese año. México ha firmado una serie de mecanismos internacionales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que marcan como un derecho de participación de los ciudadanos, la participación de los ciudadanos directa o indirectamente en las decisiones públicas. La situación de este derecho en el noreste es frágil. Si bien no hay impedimentos formales desde la autoridad para no ejercerlo, sí los hay informales. Hablamos desde la introducción de provocadores en manifestaciones ciudadanas, como en el caso de las realizadas contra la corrupción en Coahuila, o por el atentado al Casino Royal en Nuevo León, o hasta la imposibilidad de ejercerlo en la casi totalidad de Tamaulipas. Si hablamos de que las autoridades fomenten la participación activa de la población en los asuntos públicos, los tres estados no cumplen con esta obligación, a pesar de que Coahuila y Tamaulipas cuentan con leyes de participación ciudadana que expresamente responsabilizan al Estado para fomentarla. Por no hablar de Nuevo León, que ni siquiera cuenta con una ley. Existe organización que deriva en una cierta participación de los ciudadanos, pero acotada a círculos muy específicos, como las iglesias o los comités vecinales. Estos son ejemplos pequeños de organización, pero que no inciden en políticas públicas. A veces funcionan incluso como contención de las inquietudes de la población, retrasando las soluciones. En Coahuila es el estado donde hay una participación ciudadana más amplia, tanto en tiempo como en causas, tal vez históricamente. En este momento, y aun cuando se cuenta con una ley de participación ciudadana que en voz de los activistas del Estado es inoperante, hay distintos colectivos organizados de manera independiente. Algunos de ellos han arrancado apoyos, aunque mínimos, al gobierno del Estado, como es el caso de los compañeros defensores de migrantes en la forma de protección ante agresiones, o quienes buscan a desaparecidos en la forma de mesas de trabajo. Ambos apoyados por una red de base de la Iglesia Católica, como una coincidencia. Es el estado donde tal vez se vea de manera más clara la perversión del concepto de participación ciudadana, ya que los partidos políticos utilizan a las organizaciones vecinales para la compra y coacción del voto. En ese aspecto el Estado se preocupa por mantener cooptado este tipo de organizaciones. De manera valiente y a contracorriente, otras organizaciones se mantienen luchando por sus derechos laborales, por ejemplo los compañeros de Parras, o los compañeros de la mina Pasta de Conchos que nos comentaba Higinio, y que cuentan con un cierto respaldo social, algo que no pasa en los otros estados.
En este sentido, una parte de la Iglesia Católica encabezada por el obispo Raúl Vera es la que tal vez de manera directa o indirecta sea la principal impulsora de la organización libre de la población. En Tamaulipas, que es un querido y entrañable estado, hoy es un hoyo negro en México, donde hay partes de su territorio que no son controladas por el Estado. En la parte gubernamental son pocos y sin fuerza los apoyos que tanto municipios como Estado brindan a los ciudadanos para que ellos puedan incidir en políticas públicas, son más asistencialistas. Testimonios de compañeros en Ciudad Victoria, en Tampico o en la Frontera Chica nos hablan de que la prioridad para el gobierno es mantenerse con vida, y añaden pues es la prioridad de todos ellos. Es uno de los estados que más población flotante tiene, es el paso de miles de migrantes cada año, y no hay políticas públicas que busquen atender esta problemática desde el punto de vista de la participación ciudadana, es decir, tomando en cuenta a los habitantes y vecinos de Tamaulipas, y no solo a los ciudadanos con credencial de elector. Desgraciadamente, la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil en Tamaulipas se ciñe solo a las elecciones y a veces a actividades altruistas junto con las iglesias. Pero siempre hay resistencias. En marzo del 2010 y hasta la fecha, existe de manera exitosa un experimento de organización ciudadana. Al no poder reunirse y tomar las calles o incomodar a los políticos, surgió de manera anónima en redes el tag Reynosa Follow, un sui generis ejemplo de que aún en la adversidad de una guerra salvaje, la gente puede organizarse. En ese canal de Twitter se autorregulan los ciudadanos al dar sus reportes sobre situaciones de riesgo, rompen el cerco mediático alrededor de la violencia de manera anónima, se autoprotegen, se reconocen como personas que no aceptan la realidad como está, con su barbarie. Algunos han llegado a conocerse de manera personal, como dice Mr. Cruz Star, uno de los animadores. Al hacer comunidad detectamos que podemos hacer cosas por nuestra ciudad. Una de ellas es exigir y exhibir al gobierno municipal del Estado y Federación en su política de simulaciones. En Nuevo León, particularmente desde 2010 y hasta hoy, se han ido formando contra viento y marea colectivos y asociaciones civiles que intentan incidir en políticas públicas, con distintas estrategias, pero con éxitos muy reducidos. Esta incipiente organización va por su cuenta, no recibe apoyo o fomento de los gobiernos para, al mismo tiempo que expandiera el número de personas que participan, también sean tomados en cuenta en las decisiones públicas, tanto de manera preventiva como correctiva en el caso de la corrupción. Un ejemplo paradójico del actuar del gobierno sucedió con la construcción del estadio de fútbol en el Bosque La Pastora. Las obras fueron detenidas durante unos días porque no se había realizado una consulta ciudadana. El municipio de Guadalupe subsanó esto, aún con las obras ya comenzadas, y la empresa FEMSA pudo continuar con la construcción. Hoy se comienza a perfilar un esfuerzo de unir a ONGs de distinto origen, lo más amplio posible, con el fin de lograr se apruebe una ley de participación ciudadana. No es el primero, aunque los otros ya hayan fallado para algunas otras causas, y esa es una autocrítica a nosotros mismos. Una ley que tenga instrumentos verdaderamente eficaces de participación, que se enfoque en las asambleas ciudadanas como semilla de organización solidaria. Es cierto, nos haría muy bien tener un referéndum o revocación de mandato, pero sin una sociedad organizada libre no serían efectivos. Será una gesta cívica muy difícil, pero es parte de esta transformación que requiere Monterrey. Nuevo León debe pasar ya a la mayoría de edad aceptándose como intercultural, como bien nos explica el compañero Galileo Hernández de Procuración de Justicia Étnica. Es decir, que las distintas culturas que habitan aquí interactúen de manera armónica, sin asimetrías económicas, educativas, etc. Hasta hoy solo se dice pluricultural. Inclusive así está escrito en la Constitución del Estado. Es decir, que existen y solo existen muchas culturas. Citando también a la maestra Indira Kempis, al ejercer el derecho a la participación ciudadana no hacemos nada ilegal, pero tampoco tenemos un respaldo legal para hacerlo si no tenemos una ley. Pero como dicen también otros compañeros, como Antonio Martínez o como Roberto Gallardo, no necesitamos esperar a que se apruebe esa ley para impulsar la organización, aunque estamos convencidos que también hay que dar esa batalla. En conclusión, si bien en Coahuila y Nuevo León hay espacio para ejercer el derecho a la participación ciudadana, no existen las condiciones que debería impulsar el Estado para que ésta sea masiva y que las decisiones públicas sean tomadas con la participación de la población. La falta de presencia en la población en las decisiones públicas ha abierto el camino a la impunidad, ya sea en corrupción o en materia de leyes laborales, ambientales, de seguridad, etc., o en rendición de cuentas de los gobernantes. Es de resaltar
que aún las alguna vez poderosas asociaciones empresariales ya no son tomadas en cuenta en la toma de decisiones públicas tampoco. Es importante recalcar que no solo a los ciudadanos, es decir, a los mayores de edad con credencial de elector se debe tomar en cuenta. Es imprescindible que sean tomados en cuenta también los habitantes todos, los que no tienen credencial de elector de los estados pero pueden comprobar su residencia como vecinos. Es imprescindible tomar en cuenta la opinión de niños y adolescentes también. Y concluyo, Tamaulipas es un reto para todos los mexicanos. Es imposible prácticamente que se pueda ejercer la participación ciudadana en ese estado. El riesgo es perder la vida y no debemos dejarlos solos. Al mismo tiempo que expandimos esta incipiente sociedad civil en Coahuila y Nuevo León, vamos tendiendo puentes para romper el aislamiento de los habitantes de Tamaulipas. Muchas gracias.